Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy nos convoca el tema de la célula. Nosotros ya hablamos del origen del universo, ¿sí? Hablamos de cómo se originó nuestro planeta Tierra. Ahora queremos hablar de esos pequeños seres vivos que dan origen a la vida en nuestro planeta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ella. Por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente de Ciencias Naturales de la institución educativa Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. En este sentido, los convoco a que pongamos mucha atención de este maravilloso tema. Como hemos siempre abordado, mi trabajo pedagógico didáctico se basa en el desarrollo de guías pedagógicas, en las cuales siempre tienen un propósito, tienen un interés de formación. Vamos a hablar, como les dije, de la célula, ese eje temático que nos convoca el día de hoy. Y vamos a hablar de quiénes descubrieron la célula. Vamos a hablar de la teoría celular y de la estructura de la célula. Esta guía empieza el 19 de abril y debe ser entregada el 3 de mayo. El propósito de formación. Seguimos con nuestro propósito, que es formar seres humanos con intereses por comprender los fenómenos naturales, sociales, a través de la indagación y la experimentación, respetando siempre a los demás y al medio ambiente. Pregunta esencial. ¿Cuáles son las características esenciales de las células procariotas y eucariotas? El objetivo es reconocer la célula como una estructura fundamental de todos los seres vivos con sus principales estructuras. Y el otro objetivo es explicar la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. Y en sí, ¿en qué encierra toda esta guía? Es una guía pedagógica pensada para 2 semanas. Vas a encontrar un texto didáctico sobre la célula. Y vamos a hablar sobre los tipos de células y su estructura, con el fin de que el estudiante esté en la capacidad de reconocerla como la unidad de origen y estructural y funcional de todos los seres vivos. Toda guía que yo diseñe busca en ustedes ampliar, mejorar, establecer 6 tipos de saberes, que son el saber conocer, el saber hacer, el saber pensar, el saber innovar, el saber ser y el saber sentir. El saber conocer, queremos conocer, reconocer, identificar todas las estructuras de la célula. En el saber hacer quiero examinar, quiero evaluar y quiero organizar, ¿sí? En el saber pensar quiero que profundicen acerca del tema de la célula. En el saber innovar, proponer una idea para identificar las estructuras de la célula en el laboratorio. En el saber ser, reflexionar sobre la importancia de conocer la célula como unidad fundamental sobre todos los seres vivos. Y en el saber sentir, que nos sorprendamos, que nos emocionamos al comprender de que todos los seres vivos estamos constituidos por células. Muy bien. Mi pregunta diagnóstica. Recuerdan que cuando hicimos la pregunta diagnóstica del origen del universo era algo muy parecido. Tenemos un párrafo en el cual tenemos unas palabras que ustedes la van a ubicar teniendo en cuenta el escrito. Recuerden, como es una pregunta diagnóstica, vamos a tratar de recordar los datos. No tratemos de buscar, no tratemos de solucionarlo con el internet, no, es con lo que nos acordemos y estar muy coherentes con lo que vamos a llenar. Entonces usted empieza, las células están formadas por sustancias orgánicas, y aquí me dice orgánicas, busquemos una palabra muy parecida. Tejidos, membrana celular no, materia genética, eucariotas tampoco. Inorgánicas, entonces materia orgánicas e inorgánicas, y así sucesivamente vamos leyendo, ¿sí? Y vamos uniendo, o en cada raya
escribo palabras que están en este cuadro. Por favor, no pongan palabras que no estén, porque ahí sí está mal. Por eso le estoy diciendo, deben colocar las que están en este cuadro. No tienen que buscar otras palabras. Muy bien. Como en todo proceso, esto es una historia. Profe, es que usted no nos pone cosas modernas. No. Voy a hablar de quienes descubrieron la célula. ¿Cómo les voy a decir que la célula la descubrieron en el año 2021? No, estamos mirando en qué año la descubrieron. Entonces, se puede decir que el padre del término de la célula, el del descubridor de la célula, fue Robert Hooke. Ellos empezaron a utilizar una serie de microscopios de la época que eran unos tubos metálicos con juego de unos lentes que les permitían amplificar, y él empezó a revisar corcho. El corcho es una parte de algunas de la madera que nos sirve, que tiene una forma de pentágonos como ubicados muy bien distribuidos. Entonces él dio a eso, le dio el nombre de las celdas, que fueron las estructuras que él observó con ese microscopio que él construyó. Esas celdas es lo que hoy en día conocemos con el nombre de célula. Luego, Anthony Leeuwenhoek, él construyó un microscopio con un juego de lentes también, que le permitió aumentar las imágenes hasta 200 veces. Y él empezó a observar agua, empezó a observar varias sustancias, y resulta que él encontró y vio en el agua microorganismos que se mueven, muy pequeños, y él a esos animalitos los llamó animálculos, y eran todos esos, lo que hoy conocemos como los protozoos, bacterias, anémonas, que uno las encuentra en aguas contaminadas. Luego, el señor Matthias Schleiden empezó a observar las plantas y dijo que todas las plantas, con ese juego de microscopios que él también utilizó, se dio cuenta de que todas las plantas están constituidas también por células. Luego, Theodor Schwann hizo observaciones de tejidos animales, empezó a mirar ya los animales, y concluyó también de que todos los animales estaban constituidos por células. Y luego Rudolf Virchow propuso de que todas las células provienen de células preexistentes. Quiere decir que las células van evolucionando, dando origen a diferentes tipos de células. Entonces, mire, todos estos años, como el hombre fue hablando acerca de la célula, a partir de ¿qué? De microscopios, pero eran unos microscopios solamente a punta de lentes. Hoy en día sí podemos decir que tenemos un microscopio de alta resolución, ¿sí? que utilizan otro tipo de lentes que nos permiten observar microorganismos extremadamente diminutos, y los permite ampliar 1200 hasta 5000 veces más. ¿Sí? Entonces la idea es que miremos esto. La primera persona que habló sobre el origen de la célula fue Robert Hooke. Muy bien. Entonces, ¿la célula qué es? La célula es la unidad básica, fundamental, estructural de cualquier ser vivo. Puede ser procariota o puede ser eucariota. Importante aquí, procariota no posee núcleo. Aquí tenemos un ejemplo, las bacterias. Y las eucariotas son las células más evolucionadas que sí poseen núcleo, el cual puede ser, y esas bacterias y esas células eucariotas pueden ser la célula animal y la célula vegetal. Tanto la célula animal como la célula vegetal tienen diferentes organelos. Organelos son las estructuras que la conforman.
Hay organelos que son los mismos que están en ambos, en animal y en vegetal, pero hay otros organelos que no están en ambos, ¿sí? Ya ahorita vamos a hablar más detenidamente. Ustedes aquí se pueden ver en esto cuáles son esos organelos animales y cuáles son de esos organelos de la célula vegetal. Pero usted aquí ¿qué tiene que tener en cuenta? Por ejemplo, miremos los cloroplastos. Mire que los cloroplastos son solamente vegetales. Mire que en el animal no está. Y los cloroplastos es el que le da el color verde a las plantas. Y es donde se hace el proceso de la fotosíntesis. Mire, busquemos otra palabra que sea diferente. Por ejemplo, en los vegetales está la vacuola. Y en el animal no hay vacuolas. Entonces esto nos permite a nosotros mirar que aunque tenemos estructuras similares con las plantas, también tenemos estructuras diferentes a nivel celular. Ahora miremos algo interesante de la célula. La célula como estructura funcional de todos los seres vivos es tan diversa que nos permite encontrar infinidad de organismos que se pueden adaptar a diferentes ambientes. Antes de continuar con el tema de que encontramos diferentes animales, recordemos entonces la célula vegetal. La célula vegetal tiene unas organelas diferentes y otras similares a lo que es la célula animal, ¿sí? ¿Por qué las plantas tienen una estructura más rígida que los seres humanos? Y ustedes se dan cuenta que el tallo de una planta sobre todo de los árboles, es más resistente pues que la piel de nuestro cuerpo. Porque la célula vegetal, fuera de tener membrana celular, tiene algo que se llama la pared celular. Y esta pared celular es la que le da la resistencia a la célula, es la que la hace un poco más rígida. Mientras que la célula animal solo tiene membrana plasmática o membrana celular. Ahora hablamos más de ellas. Entonces, como yo les dije, los diferentes seres vivos se pueden, a partir de sus células, de la evolución de sus células, pueden vivir en condiciones extremas. La mayoría de los que viven en estas condiciones extremas son bacterias, microorganismos más pequeños y algunos animales. Entonces estos animalitos, ¿cómo los han llamado o cómo han llamado a estos microorganismos? Los llamaron extremófilos, ¿sí? Que es de extremo, que pueden vivir en ambientes adversos. Hay unos organismos que pueden vivir en lugares extremadamente calientes, que pueden ir desde las temperaturas de 40 grados centígrados a los 105 grados centígrados. Esto sobre todo lo encontramos en microorganismos que pueden vivir en aguas termales que están hasta ebulliendo, ¿sí? Han encontrado hasta bacterias. Encontramos otros individuos que pueden vivir en lugares muy fríos, que van desde los menos 10 grados centígrados a los 10 grados centígrados. Estamos hablando de menos 10 grados. Mire, aquí tenemos el escarabajo rojo que vive en la zona antártica. Y acá este animal es capaz, la sangre en sus glóbulos tienen una serie de hormona o de enzima anticoagulante que no deja que la sangre se congele a temperaturas muy bajas, ¿sí? Esto hace de que estos animales tengan estas condiciones. Y hay otros seres vivos que viven en otros lugares mucho más ácidos, en zonas termales, que el agua es ácida. Recuerden que cuando vimos la clase de química dijimos que hay pH, ¿cierto? Que en el pH tenemos pH 7 que es neutro y todos los pH menores a 7 son ácidos. Entonces hay seres vivos que se pueden adaptar en esas zonas que son extremadamente ácidas. O, por ejemplo, tenemos unos hongos
que viven en las minas de sal, que aguantan y son capaces de resistir altas concentraciones de sal. Entonces, mire, y es así, viven en zonas donde son 10 veces más saladas que el agua del mar. Entonces, lo importante que ustedes encontramos acá es que la célula, entre más características tenga, pues va a permitir y le va a dar diferentes funcionalidades a los seres vivos. Los microorganismos como las bacterias, los hongos, los protozoarios, todo este tipo de microorganismos tienen mayor capacidad de adaptabilidad que los mismos seres vivos, ¿sí? Entonces, estos microorganismos los vamos a llamar estramófilos. Aquí los invito a que observen el siguiente video, el cual se toma del canal Divulgatons UMH, que ustedes pueden observar ciertas características de algunos individuos estramófilos. Bienvenidos de nuevo a Divulgatons UMH. Hoy vamos a hablar de los extremófilos. Los extremófilos son algo así como la patrulla X del mundo animal. Son criaturas con propiedades únicas que les permiten vivir en condiciones extremas y, aunque en un principio solo se refería con este término a microorganismos, en la actualidad se ha expandido también a organismos complejos que sobreviven en condiciones nada favorables para la vida. Para entendernos, pongamos un ejemplo. En el norte de Alaska, el escarabajo rojo de corteza plana es capaz de sobrevivir a condiciones árticas. Esto es debido a que mientras otros animales sufren la formación de cristales de hielo en sus fluidos internos, nuestro amigo el escarabajo produce proteínas anticongelantes. O si nos vamos a un lugar totalmente opuesto, la hormiga del desierto del Sáhara sale a recolectar en el momento más caliente del día. Esto lo hace para eliminar toda competencia posible a la hora de la recolección. Las hormigas salen durante periodos cortos de tiempo y, gracias a su gran rapidez y sus largas patas, son capaces de pisar sin que se acumule calor en sus cuerpos. Y es que podemos encontrar vida en los lugares más insospechados del planeta. Por ejemplo, la araña saltarina del Himalaya vive a una altura de hasta 6.700 metros. Pese a que son la única especie capaz de sobrevivir a esta altura, los fuertes vientos de la zona les proporcionan insectos helados que las arañas son capaces de atrapar en sus redes. Otro lugar sería Chernóbil. Tras el desastre nuclear de 1986, esta región tiene unas condiciones de radioactividad que hacen muy difícil la vida. Sin embargo, el gusano Anisakis simplex ha sido capaz de adaptarse a este entorno. O, por ejemplo, en el Mar Muerto. La gran cantidad de sal en el agua hace inviable la vida. Sin embargo, una bacteria parece haber resistido a estas condiciones, con lo que habrá que cambiarle el nombre, supongo. Y no solo en la superficie terrestre es posible la vida. Y es que existen respiraderos submarinos con temperaturas de hasta 400 grados en donde podemos encontrar al caracol con cáscara de hierro dándose un relajante bañito. Pero si hay un extremófilo que se lleva la palma, el profesor Xavier de esta pandilla de mutantes, ese sería el tardígrado u oso de agua. Este ser microscópico puede sobrevivir a temperaturas superiores al punto de ebullición y por debajo de los menos 200 grados. Puede soportar una presión atmosférica 6.000 veces superior a la del nivel del mar e incluso ha sobrevivido a un viaje espacial. Su cualidad más llamativa sería la llamada criptobiosis, mediante la cual su cuerpo sufre un proceso de deshidratación con el que su metabolismo cesa de actuar, pudiendo pasar más de 4 años hasta volver a su forma normal. Por todo esto, los extremófilos son interesantísimos a nivel científico, ya que si consiguiéramos entender totalmente su genoma o sus características, podríamos desarrollar instrumentos que nos ayuden en el día a día o incluso, quién sabe, convertirnos en los próximos extremófilos. Muy bien. Después de haber hablado de los extremófilos, vienen 2 preguntas de opinión. Que te pregunta, ¿qué opinas de acerca de estos microorganismos que pueden vivir en condiciones extremas?
Si tuvieras la oportunidad de tener una característica como las descritas de los organismos extremófilos, ¿cuál te gustaría poseer y por qué? Recuerda sustentar tu respuesta teniendo en cuenta la característica. Entonces la idea aquí es que usted va a mirar, uy, a mí me gustaría vivir en zonas más frías, a mí me gustaría vivir en zonas más calientes, o esas características que nos hacen vivir en condiciones extremas. ¿Sí? Aquí la idea es que es más de tu opinión. Resulta que a pesar de la gran diversidad de formas y tamaños de las células, hay rasgos que son comunes a la gran mayoría de ellas, ¿sí? Toda célula, ya sabemos que los seres vivos están conformados por células. Resulta que hay 3 estructuras básicas de todos los seres vivos. Todos tienen una membrana plasmática o celular. Tienen la membrana que los protege. El citoplasma, que es donde se encuentra todos los organelas de la célula. Y entre más evolucionada sea la célula, va a tener el núcleo. Y cada estructura permite que la célula lleve diferentes actividades. Mira lo que dice aquí. Lo bueno es estas estructuras microbiológicas están constituidas por microorganismos extremadamente pequeños. Resulta que cuando yo hablo de una molécula, por eso es que nosotros no la podemos ver, y recuerde que yo les he dicho, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista, y no quiere decir que no tenga masa. Es que una cosa es ver y una cosa es la masa, recuerden. Sí, nosotros no podemos ver las moléculas por las cuales estamos conformados, y esas moléculas que son tan pequeñas están alrededor de los 1 nanómetros. Pequeñito. Un virus. El virus que nosotros, del que estamos hablando hoy en día, que es el coronavirus, está alrededor entre los 10 y 100 nanómetros. Ya lo que es las bacterias, la célula animal y la célula vegetal miden alrededor de los micrómetros. Entonces una bacteria mide 0.0000002 milímetros o 2 micrómetros. Las bacterias están alrededor, la célula animal está alrededor de las 10 micromilímetros y la célula vegetal por su estructura está alrededor de los 100 micrómetros. Muy bien, entonces aquí les propongo un ejercicio. Ese ejercicio que dice, ¿cuántas bacterias hay en una uña? Les estaba contando, el micrómetro es una unidad de medición que se creó para estandarizar la longitud de objetos y seres microscópicos. Por eso estamos hablando de esa unidad. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a medir nuestra uña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira la uña con una regla a lo largo de una uña. Vamos a mirar cuántos centímetros. Luego esos centímetros los vamos a convertir de centímetros a milímetros. Vamos a tener en cuenta de que una bacteria mide 0.0002 milímetros. Y que en una uña en fila india caben aproximadamente 500 bacterias. Para comprender este ejercicio, los invito a observar el siguiente video donde les explico de manera detallada cómo hacer el cálculo matemático. Entonces, antes de ver este video, lo primero que les dije es que vamos a medir la uña. Entonces, en el ejemplo que les voy a explicar es la uña del dedo medio del profesor Juan Esteban Álvarez Henao, el cual mide 1.5 centímetros. Vamos a medir desde la base hasta la parte superior de la uña y me doy cuenta que mide 1.5 centímetros. Entonces, aquí sí los invito a que observemos muy bien este video. Continuando. El ejercicio propuesto dice, ejemplo, calcular la cantidad de bacterias que caben a lo largo de tu uña. Ay, profe, ¿cómo podemos medir esto? Listo, de la siguiente manera. El primer paso que ustedes van a hacer, un primer paso,
es medir la uña. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a coger una regla, escojan el dedo medio y lo van a medir. En el caso de su profesor, cuando mido la uña, me dice que la uña mide uña, ponemos el dedo al cual medimos, entonces dedo medio de la mano derecha. ¿Cuánto midió? Ya dijimos. 1.5 centímetros. Pero mire que cuando hablamos de la bacteria nos dice que nos dan los datos en milímetros. Entonces yo tengo que pasar el segundo paso, es pasar de centímetros a milímetros. Como estoy pasando de una unidad mayor a una menor, debo de multiplicar. ¡Ay, qué multiplico! Entonces, multiplico. Recordemos que un centímetro es igual a 10 milímetros. Lo que quiere decir que cojo el 1.5, lo multiplico por 10 milímetros y esto me daría 15. 1.5 por 10 me da 15 milímetros. O sea que mi uña mide 15 milímetros. Ahora sí hago el tercer paso. Calculo la cantidad de bacterias que caben en fila india, o sea, una detrás de la otra. Para esto hacemos una regla de 3. Miremos, en un milímetro, como una bacteria mide 0.0002 milímetros, o sea, es extremadamente pequeña, y como es tan pequeña, los científicos generaron una unidad que me permitiera poder tener estos valores con números enteros. En este caso tenemos que esto es igual a 2 micromilímetros, ¿sí? Miremos acá cómo vamos a calcular la cantidad de bacterias. Ya dijimos que nuestra uña mide 15 milímetros. Vamos a mirar algo. Yo sé que una bacteria mide 0.002 milímetros. Ah, bueno. Entonces, en un milímetro, ¿cuántas bacterias caben? Caben 500. Entonces, una regla de 3. Si en un milímetro caben en fila india 500 bacterias, en 15 milímetros, ¿cuántas bacterias caben? Para solucionar esto hago lo siguiente. El valor que me interesa hallar es el valor de la X. Entonces yo coloco X es igual. Hago una raya. Listo. Vamos a ver lo siguiente. Miro diagonalmente, trazo diagonalmente hacia arriba una flechita. Y esta flechita nos está apuntando al número 1 milímetro. Ese número lo voy a colocar en la parte inferior. Luego, miro y hago una flecha desde el número 15 milímetros hacia arriba. Y me encuentro que se empareja con el 500. Entonces yo coloco 15 en la parte superior. 15 milímetros por 500 bacterias. Entonces hago milímetro con milímetro se van. ¿Qué nos quedó? Nos quedó bacterias. ¿Qué hacemos entonces?
cojo la calculadora, digo 15 por 500 y esto me da un valor, esto sería igual a 7500 bacterias. Ah, interesante, quiere decir que la respuesta es en mi uña caben 7500 bacterias en fila india. Este es el ejercicio que les estoy solicitando que hagamos. Entonces, el ejercicio es calcular la cantidad de bacterias que caben a lo largo de tu uña. Muy bien. Ya después de haber observado el video, hablamos de que las células eucariotas son aquellas células que son las más evolucionadas, que pueden ser célula animal y célula vegetal. Y que tienen tres estructuras en común. Primero, que todas tienen membrana plasmática o celular, todas tienen citoplasma y todas tienen un núcleo. Eso es muy importante que lo tengamos. La membrana plasmática o celular es la parte de la célula que la protege, ¿sí? Es una membrana también que le permite la entrada y salida de sustancias químicas. El citoplasma es donde están todas las organelas y el núcleo es donde se encuentra todo el material genético de la célula. Muy bien, vamos a ir hablando entonces. Entonces, cuando hablo de la membrana celular, tiene esta estructura, ¿sí? Que está conformada por proteínas, por carbohidratos, que le permiten, y por ciertas enzimas que le permiten la entrada, y como les dije, la entrada y salida de las sustancias o el agua que la planta requiere para su alimentación, que requiere las células para su alimentación. Entonces, la membrana celular es una delgada capa formada por lípidos, proteínas que envuelven a la célula. Además de servir de protección, la membrana permite intercambio de gases, líquidos y sólidos presentes en la célula y en el medio que lo rodea. Esa es la función principal de la membrana. Tenemos el núcleo, que es la estructura más grande e importante de la célula, ya que coordina todas las funciones que ésta realiza. Podemos decir que el núcleo es como el cerebro de la célula. Está formada por la membrana nuclear, el nucleolo y el jugo nuclear o cromatina, que es la materia a partir de la cual se forman los cromosomas. Y almacena los ácidos ARN y ADN, que es lo que conocemos el ADN, donde está todo el material genético de los seres vivos. Y encontramos el citoplasma, que es que desde el punto de vista químico está constituido principalmente por agua, sales como cloruros, sulfatos, proteínas y enzimas. Aquí se realiza la mayoría de todas las reacciones vitales que le permiten a la célula vivir. Y están todas sus estructuras celulares, lo que conocemos como las organelas. Muy bien, entonces vamos a mirar a las organelas principales. Muy bien, tenemos los ribosomas. Los ribosomas son una parte, es una organela que su función principal es sintetizar cualquier tipo de proteína que se fabrique. Vamos a hacer una analogía. Podemos hablar de que los ribosomas son una fábrica. ¿Por qué? Porque elaboran, es los que nos permiten que se generen algunas proteínas esenciales para el funcionamiento de la célula. Y estos ribosomas, como aquí ustedes ven una V y una A, quiere decir que lo encontramos en la célula vegetal y en la célula animal. Los centriolos son unas estructuras o unas organelas
que se encuentran en las células, principalmente que funcionan en el momento que se está reproduciendo la célula, o sea, cuando se está dando la mitosis o la meiosis. También, como podemos observar, pertenece a la célula vegetal y a la célula animal. El retículo endoplasmático son de dos tipos, el liso y el rugoso. ¿Cuándo es liso? Cuando no hay presencia de ribosomas. ¿Cuándo es rugoso? Cuando hay presencia de ribosomas. Y entre ambos también son una fábrica, permiten la síntesis o producción de lípidos, que son las grasas, de unas proteínas y de los carbohidratos. También lo encontramos en la vegetal y en la animal. Aparato de Golgi. Su función principal es almacenar y distribuir las proteínas. ¿Qué hace? No toda fábrica tiene un lugar de almacenamiento, como un almacén. Entonces el almacén de la célula sería el aparato de Golgi, porque su función es almacenarlas y empieza a distribuirlas a todos los departamentos o organelos que tiene la célula. Ahora tenemos los lisosomas. Los lisosomas es una parte también de la célula, sobre todo esta es animal, que contiene unas enzimas que permiten descomponer las grasas y las proteínas para obtener nutrientes necesarios para las plantas. Las proteínas se desprenden en algo llamado aminoácidos y las grasas es para eliminar o sintetizar la energía y están en la célula animal. Las mitocondrias. La mitocondria es donde se lleva a cabo la respiración de la célula. O sea que esta es una organela que le permite generar la energía que toda célula requiere para que funcione normalmente. También la encontramos en la célula vegetal y animal. Las vacuolas. Esta solamente es de la célula vegetal. Sirve como soporte de la célula, le da soporte, quiere decir que le da para que sea rígida, le permite que esté estática. Pero la vacuola también tiene la función de almacenar desechos que la célula no puede eliminar, que no es capaz de eliminar. Entonces todos esos desechos que no elimina, la vacuola los toma y los va destruyendo, o si no, quedan ahí depositados. Y tenemos los cloroplastos, donde está, que también es vegetal, responsable del color verde de las plantas, porque tienen una sustancia llamada clorofila, y son los encargados de captar la energía solar y convertirla en energía química durante el proceso de la fotosíntesis. Mire que aquí solamente abordamos estructuras muy importantes para la célula. Muy bien. Después ustedes van a encontrar una pregunta, es un cuadro, donde ustedes tienen las estructuras numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estructuras. ¿Qué van a hacer ustedes? Y al otro lado tienen la función. No me vayan a hacer como han hecho algunos niños. Como aquí está el 1, aquí coloco al otro lado el 1. No. Yo tengo que buscar al otro lado cuál es la definición o función del núcleo. Y donde lo encuentre coloco 1. Por ejemplo, miremos la 10, dice membrana celular. La membrana celular ya dijimos que es la que protege la célula. Entonces yo vengo, busco acá, y aquí dice protege a la célula y permite el intercambio de gases líquidos y sólidos. Como esa es la función de la membrana celular y la membrana celular tiene el 10, entonces ahí coloco el 10. Miren este ejemplo, lo importante para que comprendamos, ¿sí? Ustedes van a mirar, membrana celular es la que protege. Mira, aquí encuentro protege, entonces coloco 10. Y así van a hacer con todas las estructuras y su función. Profe, eso está tan complicado. Tienes que leer. Profe, es que usted pone cosas que no se encuentran en la guía. Sí está todo en la guía. Todo está en la guía. Muy bien. Luego vamos a resolver este mapa conceptual donde ustedes lo van a llenar teniendo en cuenta toda la información que tenemos en la guía.
Luego van a decir, completa las frases con los términos eucariota, procariota, célula, núcleo y citoplasma. No tienen que buscar otras frases, no tienen que inventar palabras, ya están aquí. Hay que leer muy bien el material. Las estructuras celulares se encuentran en él. Entonces, ¿se encuentran en la eucariota? No. ¿Se encuentran en la procariota? No sé. ¿En la célula? No sé. ¿En el núcleo? No sé. ¿Dónde se encuentran? Las estructuras. ¿Cuál es la célula que no posee núcleo? ¿Cómo se llama la estructura fundamental de los seres vivos? La célula que posee núcleo, ¿cómo se llama? ¿Y en dónde se encuentra el material genético? Y llenar las frases, mira, aquí están las respuestas: eucariota, procariota, célula, núcleo y citoplasma. Luego, ustedes van a mirar las partes de la célula vegetal y animal. Profe, ¿dónde los encontramos? Yo les mostré a ustedes al principio dos células, una célula animal y una célula vegetal, las cuales tienen estos nombres. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Vamos a mirar un ejemplo. La vacuola, ya dijimos ahorita en la explicación, hace parte de la célula vegetal. Entonces, como es de la célula vegetal, coloco X. Ahora, si pertenecen a ambas, miremos aquí este ejemplo. Los ribosomas. Resulta que el profesor nos dijo que los ribosomas se encuentran en la célula vegetal y en la célula animal. Por eso tienen ambas X. Entonces, tienen que mirar el ejercicio muy bien para poder que identifiquen en qué célula se encuentra. Entonces, perosisomas, vayan, miren el dibujito y buscan en los dos dibujos, las dos imágenes, donde está la célula vegetal y la célula animal, a quién pertenece este tipo de organela. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Espero que este video les sirva para solucionar la guía pedagógica. Y recuerden, si les gusta, por favor, dar al final un like.